Soy la belleza más inútil de la capital. Aún así me casé con el impresionante censor de rostro férreo. Después del matrimonio, se volvió frío y distante, y rara vez sonreía o hablaba. Pero un día, de repente, escuché sus pensamientos. Este monumento no tiene ningún sentido. Me está volviendo calvo. Si mi esposa pudiera jugar un poco con él. Seguro que la inspiración fluiría como un manantial. Uf, casi me atraganto con el lichi que tenía en la boca. ¿Jugar con él? ¿A qué te refieres con jugar con él? ¿Es lo que creo que es? En ese momento Qui Jin-yu estaba sentado erguido tras su escritorio con una túnica verde ondulante, sosteniendo un pincel morado entre sus dedos largos y finos. Su rostro serio y afilado estaba ligeramente fruncido. Parecía frío y distante como alguien salido de un cuadro. ¿De verdad lo que acababa de pensar? Mantuve la compostura y me acerqué a él. Tanteando el terreno. Esposo, ¿estás cansado? Déjame darte un masaje en los hombros. Qui Jin-yu me miró. Su rostro apuesto y refinado aún mostraba esa expresión distante y distante. No hay necesidad de preocuparse. Esposa, no necesitas ser tan formal conmigo. Dije extendiendo la mano con cautela para masajearle los hombros. El rostro impecable de Qui Jin-yu permaneció gélido, impasible. Pero entonces empezó su travesura. Gracias. Esposa, te has metido en problemas. Me dio una palmadita en la mano y con naturalidad, como si nada, la sujetó en su palma. Unos minutos después el pincel que tenía en la mano bailaba sobre el papel. La inspiración me inundó, y un ensayo de más de 800 caracteres quedó completo sin un solo fallo. Y mi mano permaneció en la suya. Amasada y sostenida, me quedé allí, sonrojada y con la mirada baja. Pensando. Entonces, ¿esto es lo que quería decir con juguetear con ello? ¡Qué maravilla! Perdona mi atrevimiento. 2. Soy la hija mayor legítima de la casa de un general, prometida a Qui Jin-yu desde la infancia. Hace 10 años, cuando transmigré aquí, mi madre biológica ya había fallecido. La concubina favorita de mi padre, Lady Liu, controlaba la casa y estaba decidida a arruinarme. Respondí pasando desapercibida, disfrutando de la comida, la bebida y el ocio. Con el tiempo me gané el apodo de la belleza más inútil de la capital. La señora Liu se rió hasta casi perder los dientes e instó a mi padre a buscar otra esposa. Dijeron que no era digno de Qui Jin-yu y sugirieron reemplazarme con Sen Jiner. Pero Qui Jin-yu era un hombre de principios, cumplió estrictamente nuestro contrato matrimonial y se casó conmigo de todos modos. El día de nuestra boda, las calles se llenaron de gente compadeciéndolo. Todos decían que una flor tan rara como Qui Jin-yu había acabado plantada en un montón de estiércol como yo. La familia Qui era una familia centenaria de alto rango con reglas estrictas. Qui Jin-yu, el censor solemne y recto, rara vez sonreía o hablaba y era bastante indiferente en asuntos matrimoniales. Durante más de un mes después de casarme, no me atreví a actuar precipitadamente. En la cama ante su impresionante belleza, mi corazón se sentía profundamente frustrado. Incluso en sueños, al contemplar el físico imponente de Qui Jin-yu babeaba, pero me contuve, sin atreverme a ir demasiado lejos. ¿Quién iba a pensar que Qui Jin-yu se convertiría en este tipo de Qui Jin-yu? Fue una grata sorpresa. 3. Por la noche me senté frente a mi tocador, siguiendo mi rutina habitual de cuidado de la piel antes de dormir. Qui Jin-yu, con una túnica interior blanca como la luna, se sentó pulcramente a la cabecera de la cama, leyendo. La luz de las velas resaltaba las líneas definidas de su rostro, su belleza era casi celestial. Pero en su interior, pensó, ¿acaso me veo especialmente bien desde este ángulo? Ya llevo 15 minutos en esta postura. ¿Por qué mi esposa no me ha visto todavía? Casi me echo a reír. Esposo, dije girándome para interrumpir su monólogo interior. Qui Jin-yu dejó el libro con elegancia, con el rostro aún sereno y sereno. Esposa, ¿qué pasa? Hace tiempo que oí que tus habilidades como pintor son extraordinarias, valen una fortuna. ¿Podrías pintarme un retrato?, pregunté con una sonrisa. ¿Por qué no? Espera un momento. Esposa, voy a traer los pinceles y la tinta, dijo Qui Jin-yu con gracia. Se levantó.
Pintar una belleza a la luz de una lámpara, ¿cuánto tiempo llevo queriendo hacer esto? Nunca esperé que mi esposa se ofreciera primero. No dejes pasar esta oportunidad. Date prisa. Se apresuró a buscar las herramientas de pintura, golpeándose la cabeza contra el marco de la puerta sin detenerse. Ja, ja, ja. Qui Jinyu, ya que eres así de Qui Jinyu, no me contendré. Veamos cuánto tiempo aguantas con esta actuación. 4. Cuando salí del baño, Qui Jinyu estaba inclinado, extendiendo papel y moliendo tinta. Pero cuando mojó el pincel en tinta y me miró, abrió los ojos de par en par, sorprendido. La luz de la vela se reflejaba en mi bata roja. La bata era transparente, apenas cubría mis hombros y caderas, y la piel blanca debajo apenas se veía. Me quedé allí descalza, delicada y coqueta, y escuché los pensamientos de Qui Jinyu resonar como campanas. «Esposo, ¿puedes empezar a pintar?», pregunté fingiendo inocencia. Los átomos de Qui Jinyu se balancearon violentamente, aturdidos en silencio. Su mente se había congelado. «¿Qué? ¿Es esto inapropiado?». «Esposo». Levanté las piernas ligeramente preguntando tímidamente. «Ja. No. No». El hermoso rostro de Qui Jinyu se sonrojó como si sangrara. Bajó rápidamente la cabeza, dibujando algunas pinceladas. Respiró hondo varias veces con los ojos enrojecidos, la respiración entrecortada, y bajo su túnica blanca como la luna, se vislumbró una clara reacción. Tras unas cuantas pinceladas, finalmente arrojó a un lado el invaluable pincel púrpura. El deseo se apoderó de sus ojos mientras caminaba hacia mí. ¿Por qué dejar de pintar? Esposo. Me agarré el pecho, parpadeando con inocencia. Qui Jinyu no respondió. Me levantó horizontalmente y caminó hacia la cama. Ja. Ni siquiera he usado mi gran movimiento todavía. ¿Y no puedes soportarlo? Hundí la cabeza en su pecho, riéndome como una villana traviesa. Pero al segundo siguiente mi risa se congeló. Sentí una sensación de goteo sobre mí. Extendí la mano y lo toqué. Era sangre. 5. Ah. Esposo. Sangre. Tienes una hemorragia nasal. ¿Alguien? Llamen rápido al médico de cabecera. Después de esa noche caótica, Qui Jinyu me evitó durante varios días. Durante esos días, su apuesto rostro se mantuvo severo, exudando una frialdad inusual. Los sirvientes de la mansión no se atrevían a respirar demasiado fuerte. Sin embargo, cada vez que pasaba junto a él, podía oír su lamento interior. Mi reputación está arruinada. Totalmente arruinada. No pude evitar reírme en mi corazón, pensando, esto es el resultado de tu constante pretensión y autocontrol. Claro, no podía decirlo en voz alta. No fue hasta el banquete de primavera que tomé la iniciativa de acercarme a Qui Jinyu. Esposo, ¿has mejorado tu salud últimamente?, pregunté fingiendo preocupación. Gracias por su atención. Esposa, ya estoy mucho mejor. Qui Jinyu vestía una túnica oficial escarlata, con un cinturón de jade en la cintura, erguido y elegante, un auténtico ejemplo de masculinidad refinada. Sin embargo, su rostro permanecía frío, su cuerpo ligeramente girado, impidiéndome verlo de lleno, reprimiendo la sonrisa, amenazando con escapar. Carraspeé y hablé con seriedad. Esposo, he revisado los registros médicos. A principios de la primavera, el clima seco puede inflamar fácilmente el hígado, lo que provoca hemorragias nasales. He preparado personalmente un sobre perfumado con semillas de crisantemo y anacardo. Llévalo contigo. Te beneficiará la salud. Le entregué solemnemente el sobre a Qui Jinyu. Qui Jinyu hizo una pausa y luego se regocijó por dentro. Así que mi esposa cree que mi hemorragia nasal fue por el clima. Su inocencia me ha hecho sentir avergonzado todos estos días por nada. Gracias. Esposa, eres muy considerada, dijo con un destello de emoción en los ojos mientras tomaba el sobre y se lo ataba a la cintura. Esposo, hoy es el banquete de primavera en la mansión del príncipe. La princesa consorte envió las invitaciones esta mañana temprano. ¿Me acompañas?, pregunté con una sonrisa. ¿El banquete de primavera? Desde el accidente de mi madre allí ese año.
Nunca he vuelto a asistir. Me sorprendió oír esto. El banquete de primavera era un recuerdo doloroso para él. Añadí rápidamente: si estás ocupado, no hay problema en que vaya solo. Prepara el carruaje. Qui Hinh-yu me interrumpió con firmeza. Luego se puso ropa normal y me acompañó a la puerta. 6. Cuando llegamos a la mansión del príncipe, el ambiente ya estaba lleno de gente. Señor Qui. ¿De verdad está aquí el censor de cara de hierro? ¡Qué raro! Y debe ser su recién casada, San Ruyi. Una verdadera belleza. Hermosa. Sí, pero ingenua. Si no fuera de la casa del general, ¿cómo podría casarse con un miembro de la familia Qui? Exactamente. La belleza más inútil de la capital. Se refieren a ella. Me seguían susurros y dedos acusadores. Ya estaba acostumbrado. Durante los últimos 10 años, desde que aflojé deliberadamente, el mundo me había llamado inútil precisamente por estas razones. Todo belleza y familia. Nada más. Fue un insulto. Bien. Que se acerque más. Pero a mi lado, la fría y oscura voz interior de Qui Hinh-yu bullía. Huang Xirling. Li Xiao. Zhang Zongbin. ¿Cómo se atreven a cotillear sobre el aspecto de mi esposa? Los recordaré. Miré con lástima a quienes murmuraban sobre mí. Ahora estaban anotados para siempre en el pequeño libro del censor de cara de hierro. Verdaderamente miserables. Qui Hinh-yu. Radiatino y Siora. Ignóralos por completo. Me llevaron al frente. Más adelante. Nos encontramos con el príncipe y la princesa consorte. La princesa consorte, y también de apellido Qui, era la tía lejana de Qui Hinh-yu. Al vernos nos recibió con calidez y charlamos un rato. El aura gélida de Qui Hinh-yu se suavizó ligeramente. Su Alteza. Tía. El comienzo de la primavera es seco y puede inflamar el hígado. Debes cuidar tu salud. Dijo con dulzura. 7. Escuchar esto de Qui Hinh-yu pareció sorprender enormemente a la princesa consorte. Lo elogió repetidamente. Hinh-yu realmente ha cambiado después del matrimonio. ¿Quién hubiera pensado que se preocupaba por los demás? Tía. Me adulas. Solo hablé porque mi esposa me lo dijo. Hace unos días me encontraba mal. Mi esposa revisó el historial médico y me preparó este sobre. ¡Guau! Qui Hinh-yu dijo todo eso a la vez. El príncipe y la princesa consorte quedaron atónitos. Al cabo de un momento, la princesa consorte reaccionó y exclamó. ¡Oh! Hinh-yu sí que se casó con una buena esposa. Tan considerada y virtuosa. ¡Qué suerte!, añadió el príncipe. En efecto. ¡Qué envidiable! Esposa. ¿Cuándo me harás un sobre también? Envidia cuanto quieras. Mi bolsita brillante cuelga de mi cintura. Si no la ves, te la recordaré. Qui Hinh-yu. Satisfecho. Continuó con calma, mostrando sutilmente su bolsita a los demás. Ni siquiera un perro que pasaba por allí se libró de su silenciosa exhibición. ¿Cómo sabes que este sobre es de mi esposa? Aunque sabía que Qui Hinh-yu era un travieso en secreto, sus travesuras me derrotaron. ¿Es Qui Hinh-yu un sobre tan importante que hasta un perro que pasa debe presenciarlo? Sin embargo, de alguna manera, mientras observaba su figura fría y distante y escuchaba sus susurros de alegría, sentí una punzada inexplicable en el corazón. Esposo, estoy cansado de caminar. Descansemos aquí. Llevé a Qui Hinh-yu a un banco junto al lago para que se sentara. En el segundo mes de primavera, la hierba crece y las oropéndolas vuelan. Los sauces se mecen junto al terraplén en una bruma de niebla primaveral. La brisa era suave. La belleza a mi lado. Este momento fue pura felicidad. Cerré los ojos con satisfacción, como un gato perezoso. Fue en este mismo lago donde mi madre se cayó y sufrió el accidente. La voz interior de Qui Hinh-yu resonó con tristeza a mi lado. 8. ¿Qué? Salté instintivamente. Piernas desvergonzadas. ¿Por qué tuve que ceder aquí, de todos los sitios?
El rostro de Kui Jinyu tenía un inconfundible rastro de tristeza. Ligeramente sorprendido, se giró hacia mí. ¿Qué pasa? Esposa. Ah. Nada, de repente. Ya no estoy cansado. ¿Seguimos caminando? Esposa, quédate aquí conmigo, dijo Kui Jinyu palmeando el espacio a su lado. Sus manos eran largas y delicadas, con las articulaciones bien definidas. Su rostro era de una belleza impresionante, teñido de una leve tristeza. Esa sutil sensación de desamparo me dolió el corazón. Así que obedecí apresuradamente y me senté a su lado. El rostro cincelado de Kui Jinyu estaba sereno como el agua quieta. Contemplando el lago frente a él, su mente rebosaba de recuerdos tristes. Ese año, en el banquete de primavera, el primer amor de mi padre cayó deliberadamente en este lago, intentando hacerle daño a mi madre. Mamá saltó para salvarla. De ese salto, ella nunca regresó. Madre. Te extraño mucho. Extraño las linternas de conejo y los caramelos de malta que me hacías. Madre. Si aún vivieras, qué maravilloso sería. Tú mismo me elegiste una esposa, y estoy encantado, pero, ay. No puedes presenciar esto. Las intrigas en la trastienda, 8 o 9 veces de cada 10. Está relacionado con el incidente del ahogamiento. En aquel entonces no pude protegerte. Madre. Pero en el futuro, si alguien se atreve a usar medios tan despreciables contra mi esposa, haré que desee estar muerto. Al escuchar el monólogo interior de Kui Jinyu, sentí un dolor intenso en el corazón. Quise extenderle la mano y tomarla para consolarlo. Pero justo entonces, no muy lejos, se oyó un golpe repentino. Una mujer vino corriendo hacia nosotros, gritando desastre. Yene se ha caído al agua. Querido yerno, salva a Yene pronto. Miré y por supuesto, la mujer no era otra que la concubina de mi padre, Lui Niang. En el lago, revolcándose en el agua, estaba mi intrigante hermanastra, Senyene. 9. Senyene siempre había admirado a Kui Jinyu, y Lui Niang había hecho todo lo posible por consentirme. Todo para que Senyene pudiera casarse con un miembro de la familia Kui en mi lugar. Sin embargo, Kui Jinyu cumplió el acuerdo matrimonial y se casó conmigo. El día de mi boda, Lui y Sen estaban tan furiosos que casi mueren en el acto. Ahora Senyene cayó repentinamente al agua. Claramente tramaban algo. Desafortunadamente para ellos, su plan se dirigía a Kui Jinyu. Fue un contraataque directo, una desgracia que se apoderó de la desgracia. Lui Niang, por favor, empieza tu actuación. Permanecí tranquilo, sonriendo mientras observaba el espectáculo. Querido yerno, salva a Yene pronto. Lui Niang jadeó mientras corría hacia Kui Jinyu. Al oír esto, el rostro de Kui Jinyu se ensombreció como el fondo de una olla. Con voz grave lo regañó. Audaz Lui, no eres más que una concubina de la casa del general, incapaz de actuar en el escenario principal. ¿Quién te dio el descaro de llamarme yerno? El rostro de Lui Niang se sonrojó y palideció, pero se corrigió rápidamente. Señor Kui, es mi culpa. Por favor, perdóname y salva a mi hija. Se cayó al agua. Tu hija se cayó al agua. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Hay sirvientes por todas partes en el jardín. ¿Por qué me buscan a mí en lugar de a ellos? Soy un salvador profesional, ladró Kui Jinyu. Lui Niang se quedó paralizado, pero dijo obstinadamente, no, señor Kui, no. Pero Yene sigue siendo una joven soltera. Esos guardias no pueden acercarse. Su pureza es importante. Maldita sea. ¿Crees que no soy un hombre? El rostro de Kui Jinyu se ensombreció aún más. En cuestión de segundos, los curiosos del jardín se agolparon a su alrededor. Alguien está en el agua. Parece la hija ilegítima del general. Senyene. Sí. Su madrastra, Lu, le pide al señor Kui que la salve. ¿Le pide al señor Kui que la salve? ¿Acaso Lu y su hija tienen algún plan? No lo sé. Veamos. Todas las miradas estaban puestas en Senyene, que seguía forcejeando con el agua hasta la cintura. Señor Kui. No lo decía en serio. Lui Niang se agitó nerviosamente.
Entonces, ¿qué querías decir? La fría mirada de Qui Jinyu la atravesó. Querías que salvara a Senyene, que violara las normas y aprovechara la oportunidad para convertirla en mi concubina, ¿verdad? Lui Niang palideció. Qui Jinyu le había leído el pensamiento a la perfección. Su voz se volvió más fría. Y entonces tontamente imaginaste que, como mi suegro, preferiría a una concubina a mi esposa, dejando que Senyene gobernara mi casa como tú, ¿verdad? No. No me atrevo, balbuceó Lui Niang, agitando las manos y retrocediendo. Qui Jinyu no le dio oportunidad de explicarse. Acercándose. Insistiendo. ¿No te atreves? Vi lo audaces que eran tú y tu hija. Si no hubiera sido perspicaz, ¿no habría caído en tu trampa? Entonces mi esposa estaría desconsolada y decepcionada. Posiblemente perdería la fe en mí. Incluso se quitaría la vida. Me afligiría hasta la desesperación. Al final, Senrullen podría monopolizar la riqueza de mi casa. Respóndeme. El rostro de Lui Niang palideció. Un sudor frío le corría por las venas. Tú y tu hija conspiran para hacerse ricos y para quitarse la vida. Dijo Qui Jinyu. Cada palabra fue decisiva. Declarando el asunto de forma concluyente. 10. Mis pupilas se dilataron al mirar a Qui Jinyu. Totalmente asombrado. Esperaba que se ocupara de Lui y su hija. Pero no imaginé que sería tan despiadado. Incluso más astuto y contundente de lo que imaginaba. ¿Este es el legendario censor cara de hierro? ¡Cuánta lógica! ¡Cuánta elocuencia! Esa boquita que suelta palabras. No es de extrañar que incluso el emperador evite su lenguaje mordaz en la corte. Lui Niang. Generalmente mordaz en la residencia. No tuvo ninguna oportunidad contra la curtida censor. Tembló por completo y se desplomó en el suelo. No es verdad. No lo dije con esa intención. En el lago. Senjiner ya no podía fingir. Enredado entre algas y lodo, miraba a Qui Jinyu con confusión. Simplemente se cayó al agua. ¿Cómo se convirtió en un intento de asesinato? ¿Dónde está Jing Xiaojin?, ladró Qui Jinyu. Señor Qui. Estoy aquí. El magistrado vino corriendo. Estoy presentando un informe. Lui y su hija actuaron con mala intención. Nos tendieron una trampa deliberadamente. Querían hacernos daño a mí y a mi esposa. Y se apoderarán de las riquezas de mi casa. Sus corazones merecen castigo. Sus crímenes deben ser ejecutados. Qui Jinyu dijo con frialdad. Los espectadores abrieron los ojos de par en par, atónitos. En reuniones como esta, no era raro que las mujeres cayeran al agua y fingieran ser víctimas. Pero luego lo convertían en un intento de asesinato para obtener dinero. Eso no tenía precedentes. De hecho, Qui Jinyu era el hombre más formidable de la capital. No fue hasta ese momento que Lui y su hija sintieron miedo de verdad. Senjiner no necesitó que nadie más la salvara. Salió sola y se aferró a Lui. Llorando amargamente. Tenía que admitirlo. Las acciones de Qui Jinyu hoy fueron inmensamente satisfactorias. Antes tenía que lidiar sola con las intrigas de esta pareja madre-hija. Ahora, con Qui Jinyu a mi lado. Me dio un golpe contundente. No necesité decir ni una palabra. Cuñado. Jiner admite que esta caída al agua tenía como objetivo atraparte. Te admira desde hace mucho tiempo. Incluso si se convirtió en tu concubina. Ella estaría satisfecha. Pero en realidad nunca tuvo la intención de dañar a nadie por dinero. Obituario de Senjiner. Sí, señor Qui. No nos atreveremos otra vez. Por favor, ten piedad y perdónanos, gritó Lui Niang. Jing Xiaojin. Qui Jinyu ignoró sus súplicas y volvió a llamar con voz fría. El magistrado dudó. A un lado estaban la concubina y la hija ilegítima del general. Al otro, el censor de rostro impasible. Esta era una tarea complicada. Claramente el censor de rostro impasible era más difícil de tratar. El magistrado hizo un gesto con la mano y ordenó con severidad. Arresten a los sospechosos.
Louis y su hija. No. Louis y Saint-Giner se lamentaron. Querido yerno. Ten piedad. Mi inútil padre llegó en el momento crítico. Suplicó públicamente y finalmente prometió exiliar a Louis de inmediato y confinar a Saint-Giner durante un año. Solo entonces Quijinyu cedió. Mi padre se escabulló con Louis y Saint-Giner. Los espectadores, hartos del drama, se dispersaron. Satisfechos. 11. Estaba a punto de agradecerle a Quijinyu cuando se oyó una voz nerviosa. Prima. Rui. ¿Estás bien? Mi primo llega tarde. Me giré y vi una figura verde corriendo, presa del pánico. Primo. Era mi primo materno. El más playboy de la capital. Wixian. Wixian tenía un rostro refinado y atractivo. Labios pintados de rojo. El aspecto natural de un joven adinerado. Hoy. Vestía una extravagante túnica de brocado verde esmeralda. De lejos parecía una oruga de judías verdes. Su atuendo estaba adornado con innumerables amuletos y baratijas. Y cuando llegó a mi lado, estaba empapado en sudor. Primo, oí que te caíste al agua. Estaba tan preocupado que dejé de jugar al polo y corrí. ¿Estás bien? Wixian me rodeó con ansiedad. No pude evitar reírme. Prima. No fui yo quien cayó. Fue Saint-Giner. Wixian se palmeó el pecho y exhaló aliviado. Oh. Es ella. Esa niñita del té verde se lo merecía. Mientras no seas tú. Rui. Me quitó el pañuelo y empezó a secarse el sudor, nervioso. Primo. Intenté detenerlo pero no tuve tiempo. En ese momento escuché la triste voz interior de Quijinyu. ¿Es esta la compañera de juegos de la infancia de mi esposa? Ella. ¿Luz de luna blanca? Luz de luna blanca. Crecí con Wixian. Pero para mí, era solo un niño tonto. No me gustaban Lu ni Saint-Giner. Así que solía ir a casa de mi pariente materno a jugar. Wixian. A mi edad, sabía muchísimas cosas divertidas. Los dos. Un supuesto tonto y un playboy. A menudo comíamos, bebíamos y jugábamos juntos. ¿Pero que Wixian fuera mi luz de luna blanca? Eso era ridículo. Le arrebaté el pañuelo. Me disgustó que estuviera empapado en sudor. Sin saber qué hacer, Quijinyu tenía el rostro frío como el agua. Extendió la mano. Tomó el pañuelo y se lo metió en el pecho. Wixian. Despistado. Por fin lo noté. Oh. Mi cuñado también está aquí. Entonces se giró hacia mí emocionado. Rui. Mira lo que te traje. Sacó un libro de sus brazos con entusiasmo. Tu donzu escondido favorito tiene un nuevo volumen. Te lo conseguí de inmediato. Ese idiota de Sanjing intentó arrebatármelo. ¡Qué presuntuoso! Primo. Dime. ¿Alguna vez me ha vencido? La última vez con la horquilla verde, Wixian divagaba sin parar. Sin interrupciones. ¿Por qué tienen conversaciones interminables? Él conoce también sus gustos. Con razón todos en la capital dicen que son la pareja perfecta. ¿Qué hago? Me duele el corazón. Quijinyu dijo, Seimertopt. Esposa. Te espero más adelante, dijo Quijinyu con frialdad, girándose para seguir caminando. Rápidamente le quité el libro a Wixian. Prima. Hay un gallinero al pie de la colina. ¿No quieres verlo? ¿Peleas de gallos? ¿Dónde? ¿A dónde? Voy. Wixian salió corriendo como un torbellino. 12. Quijinyu estaba de pie bajo un duraznero esperándome. Una suave brisa se agitaba, esparciendo pétalos como confeti en su ondulante túnica blanca. Era incomparable, su elegancia era inigualable. Incluso las vibrantes flores de durazno palidecían en comparación con él. Al acercarme aún podía oír su triste voz interior. ¿Se casó mi esposa conmigo porque tuvimos un compromiso de niños? En el fondo, debe de querer a Wixian.
No puedo competir con este vínculo de la infancia. Me acerqué a él y le tomé la mano. Sinceramente. Esposo. Gracias por todo lo que has hecho por mí hoy. Estoy realmente encantado. Qui Jin-yu me miró, recuperando su expresión tranquila y serena de siempre. No es nada. Esposo. Continué antes de que pudiera hablar. Mi primo y yo crecimos juntos. No éramos hermanos de sangre, pero tan unidos como hermanos. Es amable por naturaleza, y sus sentimientos hacia mí son puramente fraternales. Por favor, no me malinterpreten. Fue divertido ver al censor de cara de hierro, secretamente celoso. Pero no quería que surgiera un malentendido ridículo. Tenía que aclararlo de inmediato. 2 pétalos de melocotón flotaban ante sus ojos, como si ondularan en su mirada. Él asintió, encantado, y me apretó la mano con fuerza. Confío en ti. Esposa. 13. Después del banquete de primavera, Qui Jin-yu y yo nos hicimos mucho más amigos. Le hice faroles de pescado hechos a mano. Juntos hacíamos azúcar de Malta. Lo acompañé al templo para rezar por su difunta madre. Lo ayudé poco a poco a llenar los vacíos de su vida. Cada vez sentía la profundidad de su gratitud y emoción. Aprovechaba al máximo mi toque de oro, respondiendo solo a sus pensamientos íntimos e ignorando su frío exterior. Así el distante y orgulloso censor era visto a menudo paseando por las colinas, navegando o montando a caballo con su esposa. En las calles de la capital, era frecuente verlo comprándome bocadillos o trayéndome cuentos. En cuanto al dormitorio, finalmente descubrí todo el potencial de Qui Jin-yu. Aunque después de descubrirlo, me arrepentí un poco. Su destreza era abrumadora, casi inmanejable. Sin embargo, lo más divertido era jugar al ajedrez con él. Aunque mis habilidades en música, ajedrez, caligrafía y pintura eran mediocres, podía anticipar constantemente sus movimientos y vencerlo por completo. El brillante censor estaba asombrado, pensando repetidamente, la habilidad de mi esposa en el ajedrez es inigualable. No puedo compararme con ella. Un día, en la feria del templo de Wanjin, Qui Jin-yu me acompañó como siempre. Nos vestimos como una pareja normal, paseando tranquilamente, disfrutando. Esposo, me apetece comer fideos vegetarianos en el templo de Wanjin. ¿Me acompañas?, pregunté con una sonrisa. De acuerdo. Qui Jin-yu respondió con calma, pero en el fondo, los gustos de mi esposa son exactamente los míos. Me encantan los fideos del templo Wanjin desde pequeño. De verdad, somos la pareja perfecta. No pude evitar sonreír para mis adentros. Así que comimos los fideos y rezamos por su madre. Para cuando descendimos de la montaña, ya anochecía. El carruaje avanzaba por el sendero, y yo, apoyado en el hombro de Qui Jin-yu, me quedé dormido. De repente un silbido resonó en el aire, los pájaros se dispersaron despavoridos, y luego siguió un estridente relincho de caballos. Peligro. Un asesino. Pensé justo cuando oí la ráfaga de flechas cortando el aire. 2 flechas cayeron una tras otra con una fuerza aterradora, dirigidas directamente a Qui Jin-yu. Sacó su espada de debajo del asiento del carruaje y desvió la primera flecha al instante, pero la segunda fue inevitable. Sin dudarlo, me lancé frente a él. Qui Jin-yu es experto en artes marciales, así que si salía ileso podríamos sobrevivir. Pero si resultaba herido, estábamos perdidos. Al bajar la cabeza, vi cómo la flecha me atravesaba, saliendo de mi pecho. Dios mío. ¿Podré sobrevivir a esto? Fue mi último pensamiento antes de perder el conocimiento. Esposa. Oí débilmente el grito desgarrador de Qui Jin-yu. Y entonces no supe nada. 14. Al despertar, me di cuenta de que había vuelto al mundo moderno. Estaba inclinado sobre mi escritorio, dormitando con un informe sin terminar, mirándome fijamente desde la pantalla del ordenador. Maldita sea, esa vida de 10 años de opulencia y glamour no había sido más que un sueño. Lo sabía, jamás podría tener ese destino. La hija mayor de un general, la elegante esposa del censor de rostro férreo, realmente me atreví a soñar. El sueño se había sentido tan real. Sin embargo, el dolor de la flecha que me atravesaba el pecho parecía persistir levemente, haciéndome llorar. Tomé un pañuelo,
listo para secarme los ojos y sonarme la nariz. Cuando escuché al gerente de la entrada aplaudiendo y anunciando todos, demos una cálida bienvenida a nuestro nuevo director ejecutivo. Señor Cui. Me soné la nariz y levanté la vista. Vi una figura alta entrar en la oficina entre aplausos. Vestía un traje negro impecable con las cejas afiladas como estrellas frías y los labios finos apretados. ¡Qué guapo, incluso mejor que en las fotos! Algunas compañeras a mi alrededor murmuraron en voz baja y envidiosa. Cui Jin-yu. Me quedé paralizado a mitad del golpe mirando fijamente. El nuevo director ejecutivo en el escenario era exactamente igual al censor de rostro impasible de mi sueño. Hacía unos días sabía que el nuevo director ejecutivo se llamaría Cui Jin-yu, y sus atractivas fotos ya habían circulado como la pólvora en nuestro chat de empleados. Así que durante la siesta fantaseé inconscientemente con mi nuevo director ejecutivo, típico de mí, una niña tan soñadora. Todo en el sueño parecía posible, pero pensar en las cosas íntimas que tuve con Cui Jin-yu en ese sueño me hizo sonar la cara y no soportaba mirarlo directamente. Bajé la cabeza rápidamente fingiendo sonarme la nariz. Un sueño primaveral sin rastro. Pero el protagonista masculino había sido tan guapo que valió la pena. Hora de volver a la realidad. Los informes no estaban terminados, y aún quedaba mucho trabajo por delante. La vida, como un simple engranaje, debía continuar. Sin embargo, sentí que la atmósfera a mi alrededor cambiaba. Parecía como si innumerables ojos me estuvieran observando. Con el rabillo del ojo vi una figura familiar caminando hacia mí. Rui, ¿eres tú? Cui Jin-yu apareció de repente a mi lado. La luz de fondo dificultaba ver su expresión, pero su mirada se sentía pesada, como un peso físico. Ah. YJ. FZ. Soy yo. San Rui. Tartamudeé, levantándome rápidamente, haciendo una reverencia y asintiendo con humilde sumisión. Pero al instante siguiente me encontré en los brazos de Cui Jin-yu. El familiar aroma frío y embriagador de mi sueño inundó mis sentidos. Me abrazó fuerte, temblando ligeramente nervioso, y con voz ronca cerca de mi oído, dijo: han pasado 10 años. Esposa, te he buscado durante tanto tiempo. Jadeo. Escuché a mis compañeros de trabajo a mi alrededor tomar aire, al mismo tiempo. También vi a mi compañera junto a mi escritorio, boquiabierta, tambaleándose como si fuera a desmayarse. Me dio un cortocircuito. Tras un breve aturdimiento, logré liberarme de su abrazo y le dije nerviosamente: oiga, señor Cui, creo que se ha equivocado de persona. Sigo soltera. Lo miré conmocionada, mientras la línea entre el sueño y la realidad se difuminaba en mi mente. Sus cejas y ojos conservaban la misma frialdad, pero cuando me miró, rebosaban de un cariño y un anhelo infinitos. Cui Jin, no me respondiste. En cambio, me levantó en brazos rápidamente, se giró y se dirigió a la multitud atónita. Disculpen a todos. Tengo asuntos familiares que atender primero. Entre las miradas aturdidas, me llevó directo a su Maybach y condujo a toda velocidad hacia su mansión de 800 metros cuadrados. Por el camino, me pellizqué el muslo varias veces para asegurarme de que no seguía soñando. Mis muslos se amorataron, pero el resultado era evidente. Estaba despierto. Esposa, ¿no te acuerdas de mí? Cui Jin, preguntaste con voz temblorosa mientras estaba frente a mí. ¿Debería recordarlo?, pregunté con cautela. Una expresión de dolor se dibujó en su rostro. ¿Tú tampoco recuerdas este sobre? Sacó un pequeño sobre perfumado de su ropa y me lo ofreció. Dios mío, ese sobre me sonaba tanto. Era idéntico al que le hice en mi sueño. Los 2 patos mandarines parecían tan graciosos y adorables. Fue sin duda una creación única de la familia Sin. ¿Será posible que todo lo que vi en mi sueño realmente ocurriera? Uf. ¿Qué está pasando? Me quedé completamente atónito. 15, esposa, lo recuerdas ahora, ¿verdad? El rostro de Cui Jin-yu se iluminó de alegría desenfrenada. Creo que acabo de tener un sueño. En él te vi de verdad e incluso nos casamos, lo admití con sinceridad. Esposa, eso no fue un sueño. Fue otra historia. En esa historia ambos existimos de verdad.
Kui Jin-yu dijo apretándome la mano con tanta fuerza que parecía que si me soltaba, desaparecería. Ah, otra línea temporal. Estaba realmente impactado. Recuerdo que me atravesó el corazón con una flecha, ¿verdad? Ante mis palabras, un dolor insoportable se reflejó en su rostro. Me abrazó con fuerza, como si intentara fundirme en sus huesos, y dijo con voz ronca, ¿cómo pudiste ser tan ingenuo? ¿Quién te dijo que tomaras la flecha por mí? Así que ya estaba muerto en ese momento, ¿no? Levanté la mirada hacia el rostro de Kui Jin-yu, y asentí lentamente. Me arrodillé y me acobardé paso a paso, rezando en el templo Guanyin. Rogué a todos los budas y deidades que me devolvieran a mi esposa, abrumado por el dolor. Me desmayé frente a un pasillo. Al abrir los ojos, llegué a este mundo. 10 años. Esposa. 10 años. Y por fin te encontré. Me quedé atónito. Pero entonces Kui Jin-yu me contó con asombrosa precisión, cada pequeño detalle de nuestro tiempo juntos. No tuve más remedio que creer que todo lo del sueño no había sido una ilusión. Realmente había sucedido. Kui Jin-yu me había perseguido a través del tiempo y el espacio, me había encontrado en este mundo y me había buscado durante 10 largos años. El atardecer proyectaba una cálida luz en su perfil, evocando aquella noche bajo la lámpara, cuando lucía tan imponentemente guapo. Su frente se apoyó en la mía. Sus ojos se llenaron de una honestidad y un fervor que nunca antes había visto. Esposa. ¿Puedo casarme contigo otra vez? En mi última vida. Ni siquiera tuve la oportunidad de decirte que te amaba. Y me dejaste. Esta vida. Haré saber al mundo entero que te amo, con la determinación del jade rompiéndose en Kunsan y la implacabilidad de las mareas del Mar del Este. La profundidad de su amor hizo que mi corazón latiera incontrolablemente. No pude evitar extender la mano y acariciarle suavemente la mejilla. Recuerdos del sueño inundaron mi mente. Esta era la persona que había amado con todo mi corazón. Kui Jin-yu. Yo también te amo. Dije tomándole la cara y dándole un beso profundo y fuerte en los labios. El fin.